Muchas gracias a todos los asistentes por asistir y por tomarse el tiempo de sus ajetreados días para asistir a esta conferencia. Muy bien, ya pueden ver mi pantalla ahora. Entonces, lo que quería platicarles el día de hoy es un poco acerca del flujo de trabajo de carreteras que logramos con las Open Suites. Voy a dar una breve introducción para las personas que no nos conozcan o que en caso que no hayan podido asistir a las conferencias anteriores. Bentley Systems es una casa de software que ya tiene más de 30 años en existencia y nuestra misión es proporcionar servicios y software a las empresas que diseñan, construyen y operan la infraestructura mundial para elevar la calidad de vida de todas las personas precisamente que nos vemos beneficiados por esta infraestructura como tal. Contamos con múltiples soluciones para todo tipo de infraestructuras, así como para todo el ciclo de vida, desde conceptualización hasta la parte de operación y mantenimiento, incluso abarcando desde el subsuelo hasta, obviamente, la parte de la superestructura. Entonces, todas estas soluciones son con las que nosotros contamos en Bentley Systems. Y mucho de lo que vamos a estar platicando ahorita es acerca de mejorar este flujo de trabajo que podemos ver en pantalla, donde a través de las distintas etapas por las que vive un proyecto, sea la planificación, la concepción, la operación y el mantenimiento, en cada una de ellas se pierde o se desaprovecha más bien un poco de la información que vamos generando en cada una de las etapas. Entonces se va haciendo también cada vez más complejo conforme avanza el tiempo, y en un flujo de trabajo de modelado de información de la construcción o BIM, lo que se pretende es capitalizar sobre cada una de estas para ir aumentando de tal manera que ganemos una mejor conexión en todos los datos que nosotros vamos generando a lo largo de la creación de este activo físico. Entonces, un poco para que vean lo que estamos hablando y lo que queremos nosotros transmitirles en Bentley acerca del gemelo digital es esto, ¿no? Hace años, hace unos 30, 40 años, tal vez vivimos esta transición en la que pasamos de trabajar en respiradores como ingenieros, arquitectos, diseñadores, etcétera, a trabajar en computadoras usando los softwares para diseño asistido o CAD. En nuestra región, actualmente en todo el mundo, también estamos viendo cada vez una adopción más fuerte hacia lo que es el BIM, aunque ya tiene, en este caso, ya algunos años. Es en algunos países donde ya se está normando ya como tal para apoyar a la transparencia. Sin embargo, actualmente en muchas partes del mundo, en el Reino Unido, en Malasia, en Australia, en Estados Unidos, ya estamos viendo una transformación hacia los gemelos digitales. Los gemelos digitales pues nos ofrecen muchas ventajas, pero sobre todo vamos a platicar un poco acerca de cuáles son los desafíos que pueden presentarse trabajando con en los procesos convencionales. Y uno de ellos es precisamente que no tenemos visibilidad y control sobre lo que vamos trabajando, vamos perdiendo esta información. Aproximadamente, de acuerdo a estadísticas, 40% del tiempo de los ingenieros se pierde en buscar la información correcta o la última versión acerca de los archivos. No podemos predecir los cambios que va a sufrir este activo físico a través del tiempo, no podemos adaptarnos tan rápidamente como quisiéramos nosotros a cambios tanto en la fase de proyecto como en la de construcción, y al final queda simplemente como una representación digital estática. Incluso aunque estemos hablando de BIM, es algo que no se aprovecha hacia las siguientes fases. Entonces, con los gemelos digitales podemos nosotros ser capaces de entender y predecir mejor el cambio con el tiempo para poder desarrollar precisamente un entendimiento de cuándo podemos dar mejor este mantenimiento a este activo físico, cómo lo vamos a aprovechar de una mejor manera, y a la vez que permita interactuar también con otros objetos inteligentes dentro de su entorno para apoyar precisamente a la creación de inteligencia acerca del entorno en el que se desarrollan, y apoyan también a mejorar el comportamiento de los otros gemelos digitales. Ahora bien, para los que no lo conozcan, para los que no hayan tal vez asistido a conferencias anteriores que hemos dado, un gemelo digital es la representación digital de un activo físico. En este caso, lo ejemplificamos con un puente que incluye su representación digital tridimensional, en este caso, como lo que vemos en pantalla, que está generando continuamente información acerca de su comportamiento a lo largo del tiempo por medio de múltiples fuentes de información. Un gemelo digital, perdón, no solamente incluye la representación tridimensional, sino también todas las especificaciones, memorias, etcétera.
¿no? Y está continuamente generando esta información a través de todos los sensores que alimentan a este gemelo digital, como es el caso de cámaras, como es el caso de sensores de vibración, en el caso de un puente, así como otras aplicaciones dentro de otras diferentes industrias. Para finalizar un poco aquí, un gemelo digital es la representación digital de un activo físico, un proceso o sistema que está continuamente monitoreado, y es mediante ese monitoreo que genera una línea de tiempo que nos permite apoyar a la predictibilidad de este activo físico para que podamos llegar a aprovecharlo en su totalidad. Estos son los principios Gemini. Los principios Gemini fueron dictados por la Cámara Digital, la Cámara para la Construcción Digital de la Gran Bretaña, perdón. No es algo que estemos nosotros desarrollando únicamente en Bentley. Los gemelos digitales son una realidad ya presente que se adopta en múltiples países alrededor del mundo. Y entre estos están que debe ser del bien público, que debe crear valor, que debe estar federado, que debe ser seguro. Uno de ellos es que debe ser abierto, entonces tan abierto como sea posible. Entonces, para Mm. ese sentido, nosotros dentro de Bentley lo que hacemos es que tenemos un enfoque agnóstico hacia los gemelos digitales. Podemos incorporar modelos, soluciones, especificaciones, memorias de múltiples fuentes de datos para que nuestros clientes o las personas, los dueños de la infraestructura, puedan crear este gemelo digital utilizando las herramientas que ellos mejor prefieran o con las que mejor se acomoden. Disculpa, Gabriel, que te Sí. interrumpa, pero es que vamos a contestar algunas preguntitas conforme vayamos avanzando la presentación. Y la pregunta de una es, ¿hay diferencia entre un modelo Bing y un gemelo digital? Sí, claro, el gemelo digital sobre todo incluye la parte de la operación y mantenimiento, apoya estas fases. También tiene otras aplicaciones, como es, por ejemplo, el caso, va más allá de lo que conocemos como facilities management, ¿vale? En la región, o administración de activos. El gemelo digital puede llegar, como es el caso, por ejemplo, de un gemelo digital que está ubicado en la ciudad de Singapur, los cuarteles de Microsoft, a incluso dictar el comportamiento del edificio en sí. Entonces, en el caso de los cuarteles de Microsoft en Singapur, lo que hace el gemelo digital es que, en base a la ocupación que él detecta en el sistema en determinado tiempo, ajusta los niveles de iluminación, ajusta los niveles de aire acondicionado, y además también apoya a hacer la programación de la ocupación de estos espacios. Entonces, todo esto es algo que no está incluido dentro de la fase de Facilities Management. Va más allá acerca de reparar o reemplazar alguna de las piezas del activo físico, como es el caso, por ejemplo, que estamos nosotros tratando en las carreteras de los puentes de los neoprenos, sino va más allá para poder generar un mejor aprovechamiento acerca de este activo físico, e incluso apoya en los futuros, porque el comportamiento de estos activos físicos apoya al diseño de los siguientes modelos de puentes. Para los que asistieron a la presentación pasada de este ciclo de conferencias BEX, entonces habrán podido ver la presentación de mi colega Rodolfo Guilherme, en donde él tocó la suite o la Open Suite que nosotros tenemos dedicada para la parte de edificaciones. En este caso, lo que nosotros contamos, o lo que vengo a contarles aquí, es cómo es el flujo de trabajo precisamente con la suite ya enfocada hacia carreteras, ¿vale? Entonces tenemos aquí varios productos que voy a ir tocando algunos de ellos. MicroStation, eso sí, es la base o la plataforma CAT sobre la que corren el resto de las plataformas, de tal manera que apoya precisamente a generar este entorno o ambiente de datos conectados, como lo conocemos, para apoyar al flujo de trabajo BIM mediante el uso de un único formato, sin versionamiento anual, como sucede, por ejemplo, en el caso de otras soluciones, o trianual, también en el caso de otras soluciones. Entonces, y este es DGN sobre el que corren todos nuestros formatos. Sin embargo, a pesar de que contamos con el formato DGN para apoyar precisamente la creación de este ambiente de datos conectados, también contamos con interoperabilidad con los formatos acerca más utilizados en la región, como es el caso de Autodesk y de WG. Entonces, vemos en la pantalla algunas noticias de acuerdos que hemos firmado con Autodesk para llegar a esta interoperabilidad, y esto sucede desde hace bastantes años. Desde 2008 ya contamos con estos acuerdos para interoperar con ellos y poder generar un mejor flujo de interoperabilidad y poder integrar su formato con el nuestro, y así poder trabajar incluso con otras soluciones. Entonces, seguramente
ya les habrán platicado acerca del flujo de trabajo con Context Capture, si es que entraron a la primera conferencia, también con nuestro colega Sergio Wojciuk, el experto en toda esta parte de captura de la realidad. Entonces, nada más me gustaría platicarles un poco aquí de cómo apoya precisamente la creación de este contexto. El contexto apoya precisamente a dar un entorno virtual al gemelo digital, a localizarlo espacialmente en el mundo, de tal manera que también pueda interactuar con otros gemelos digitales que se encuentran alrededor de él, pero desde el principio pues ya apoya a tomar una mejor información, ¿no? Incluso aunque no lo vayamos a utilizar para crear un gemelo digital, el hecho de que tengamos todo este contexto, todo este mallado sin discriminar, porque se puede integrar de múltiples fuentes como son vuelos de drones, como son cámaras, como son dispositivos celulares incluso. Entonces, todo lo que es posible ver lo levanta el contexto o Context Capture, que es la herramienta que se incluye para la captura de realidad en las suites. Y al tener todos estos datos, pues no discrimina, podemos ver alturas de cable, podemos incluso revisitar el lugar donde se va a construir nuestra obra, nuestro gemelo digital, sin necesidad de volver a asistir nuevamente a campo. Entonces, esto es algo en lo que no me voy a detener mucho, ya lo han visto ustedes, tenemos un flujo de trabajo que ya a estas alturas en la industria en la que estamos nosotros ya está bastante establecido, como es la captura con vuelos de fotogrametría o vuelos con drones, el uso, por ejemplo, de puntos de control terrestres para poder precisamente generar una mayor precisión, así como otras aplicaciones que ustedes ya pudieron ver en la primera conferencia. Y en caso de que no lo hayan podido ver, les invito a que lo hagan. Está en el canal de YouTube de PCCAT. Entonces, tomando como base el contexto, ya siguiendo en la gráfica inicial que les mostraba yo acerca de un flujo de trabajo BIM o de modelado de información de la construcción, empezamos ya con el diseño conceptual. Pasamos a la siguiente herramienta de la suite, que sería Open Roads Concept Station. Concept Station es una herramienta que es sumamente ligera para trabajar, que no requiere grandes capacidades de máquinas y que también en ese sentido sirve únicamente a la conceptualización. Es sumamente amigable, sumamente sencilla, sumamente fácil de usar y permite consumir datos, en este caso, de fotografías aéreas de servicios por streaming, como los que ofrece, por ejemplo, Bing, como los que ofrece, por ejemplo, Google Maps, de manera gratuita para poder empezar a conceptualizar desde el primer momento que nosotros generamos una idea. Obviamente esto no quiere decir que este sea el único contexto que puede incorporar contextos de múltiples fuentes, lo que tenemos de Context Capture, así como cualquier otra malla que nosotros hayamos podido crear, incluso con métodos de topografía tradicionales. Entonces ven aquí la interfaz un poco acerca de lo que hace Context Capture, es sumamente sencilla, sumamente amigable, sumamente fácil de entender y en unos minutos ustedes ya pueden estar conceptualizando y llevando a cabo decisiones con implicaciones financieras acerca de los costos de los proyectos desde el momento uno de la conceptualización, incluso antes de que hayan podido ya visitar la parte de campo. Sin embargo, no se descarta que también se pueda hacer. Es sumamente flexible y versátil para integrar todo este tipo de información. Entonces trabaja mediante unos estándares que ya vienen precargados en cuanto a la parte del talud, en cuanto a la parte de los anchos de calzada, en cuanto a la parte de los anchos de los carriles, en cuanto a la parte de las pendientes mínimas, todos estos estándares ya vienen precargados. Algo que nos preguntan mucho es si ya tiene los estándares precargados de tal o cual país, ¿no? Si trae los estándares de Panamá, si ya trae los estándares de Costa Rica. En este caso, lo que trae son los estándares de los Estados Unidos y algunos europeos, pero se pueden modificar y se pueden adaptar para que precisamente se adapten a lo que vemos nosotros, como es este caso, por ejemplo, aquí, donde vemos el terraplén o el corte que se alarga mucho. Entonces es porque este estándar pues está obviamente mucho más generoso con los taludes, que no necesariamente puede ser el caso en los países donde tengamos una orografía ya demasiado montañosa. Entonces todo esto se va adaptando para que se adapte a lo que va precisando el diseñador o quien va conceptualizando precisamente esta idea acerca del camino y permite crear múltiples escenarios de una manera sencilla. Ninguno de estos videos que estamos viendo en pantalla están acelerados, todo esto sucede en tiempo real. Entonces, el proyectista o la persona que está encargada de conceptualizar puede crear de manera sencilla todas estas alternativas con su rasante, con sus secciones, con sus taludes, todo ligadas al proyecto que él desee para poder generar
los volúmenes de terracerías que le permitan determinar un precio preliminar o un precio conceptual a estas alturas. Otra pregunta muy común que surge en este punto es acerca de la precisión, ¿vale? Bueno, antes de que responda esta pregunta de la precisión, aquí vemos cómo se evalúa la alternativa acerca de la parte a nivel, acerca de hacer un paso a desnivel, acerca de integrar aquí otra glorieta para poder ver la conexión, y todas estas alternativas se van mezclando y se van combinando para poder generar un mejor, una mejor idea de lo que nosotros queremos alcanzar, ¿vale? Y una consulta, Gabriel, es que Sí. ya que estamos hablando del tema este de presentación, me preguntan aquí también que si se puede realizar una representación del modelo digital de manera más realista junto con un cronograma. Sí, 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 claro. Todo este flujo de trabajo es muy, bueno, no es muy similar, ¿no? Está enfocado a carreteras, pero es similar a lo que ya hemos visto con Rodolfo. En ambos casos, en ambas suites está incluido Syncro Pro, que permite precisamente generar todo este cronogramado y esta parte de la visualización 4D, 5D y 6D, ¿vale? Eso lo vamos a tocar un poco hacia el final, porque precisamente es como la parte que cierra todo el gemelo digital, ¿no? Ya una vez que llega la parte de la construcción y después a la operación y mantenimiento. Perfecto. Gracias, Gabriel. ¿No? ¿De qué? Entonces, aquí, precisamente con las alternativas, una vez que ya las tenemos definidas, pues ya lo que podemos hacer es evaluar el costo en base a los volúmenes de las terracerías, así como a costos, los costos que trae Concept Station vienen precargados por default en dólares estadounidenses. Entonces es necesario modificarlos dentro mismo de OpenROS o Concept Station para ajustarlos a la base de datos que ustedes tengan, a un tabulador gubernamental, al histórico, por ejemplo, que ustedes hayan visto. Si alguno de ustedes está dedicado a la parte de obras, pues podrá apoyar y dar un input mucho más preciso a esta parte de los costos volumétricos. Entonces aquí vemos cómo está evaluando los costos, cómo va aumentando, conforme va aumentando las alternativas. Obviamente la alternativa con el puente o el paso superior, pues ya se hace mucho más costosa, sin embargo, también es mucho más completa. Y estos datos que son las volumetrías que se derivan directamente del modelo 3D, del perfil, de las secciones, de todo lo que nosotros hemos escogido, se pueden exportar a Excel para modificarlos, para su presentación y entregarlos como parte incluso de la propuesta de prefactibilidad. Para los que estén un tanto más familiarizados con este tipo de estudios, perdón, pues obviamente se incluyen datos de demanda, datos de peaje, y entre ellos, pues obviamente ya se pueden a este punto con Concept Station incluir los datos de un estimado de los costos. Como comentaba aquí, el principal problema en este punto no sería tanto la precisión, porque si estamos comparando alternativas contra alternativas sobre la misma malla digital, pues todos van a tener la misma precisión exactamente que tiene la malla, ¿vale? Y si es a un nivel conceptual, realmente no requiere este mismo nivel de precisión. Entonces, una vez que ya contamos con el diseño conceptual y que ya hemos escogido cuál de ellos es el que queremos nosotros precisamente ocupar, podemos integrar este diseño conceptual directamente a OpenRose Designer, que OpenRose Designer es la herramienta ya para diseño ejecutivo. Entonces, todo lo que nosotros habíamos hecho dentro de Concept Station, los puentes, los alineamientos, los perfiles, las rasantes, la superficie incluso, se traslada a OpenRose Designer para poder trabajarlo y afinarlo a un detalle ejecutivo, generar planos incluso. Entonces aquí en OpenRose Designer ya estamos hablando de una herramienta que es mucho más precisa, ya estaríamos hablando de otro nivel de precisión y tiene varias ventajas, y una de ellas es lo que vemos en pantalla y que se va a repetir mucho en las siguientes diapositivas, y es este flujo de trabajo, ¿vale? Donde incluso las personas que no estén tan familiarizadas con un modelado 3D van a poder hacer uso de la herramienta, ya que estarán diseñando lo que ellos saben hacer en planta, con las secciones, con las plantillas, con las rasantes, todo en el modelo que ellos están familiarizados en un modelo 2D, y automáticamente se va a ir generando el modelo 3D sin necesidad de hacer un input o agregar necesidad de complicaciones acerca de el modelo o lo que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? Ya es un modelo con el que está más familiarizado, y aquí pues puede avanzar para precisamente proponer puentes, en este caso, donde el terraplén es demasiado elevado, va cambiando la sección. Más adelante vamos a ver otra herramienta para poder generar una apertura aquí,
que es Open Bridge Designer, y a generar un puente más en forma dentro del mismo archivo o dentro de otro archivo en un ambiente de datos federado para que podamos nosotros trabajar. Entonces, aquí va a proponer, por ejemplo, un túnel el proyectista en función a la parte del corte que se eleva demasiado y así van progresando en el diseño, aprovechando todo lo que ya ha hecho dentro de Concept Station. Open Roads usa como base MicroStation y MicroStation es precisamente la herramienta que proporciona un modelado versátil, toda la parametrización, todo lo que ya conocemos para generar modelos mucho más inteligentes está también incluido dentro de Open Roads, como es el caso, por ejemplo, de las Civil Cells. Las Civil Cells pueden ser elementos o modelos en 2D, en 3D, que están parametrizados, que sirven para generar todo tipo de elementos, como en el caso que lo vemos aquí, es una glorieta en una intersección en T con todas sus aproximaciones. Entonces, sin necesidad de meternos a nivel de alineamiento geométrico, a nivel de la rasante, a nivel de otros detalles, podemos crear de una manera rápida y sencilla con estas civil cells el modelo de cómo nosotros queremos que se desarrolle esta intersección. Podemos agregar elementos, podemos quitar elementos, por ejemplo, en este caso, que se va a quitar la banqueta de la parte de arriba que estamos viendo para dejar únicamente la guarnición y así se puede ir progresando en el diseño para acomodarlo de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Las civil cells obviamente se crean por nuestros usuarios. Hay bastantes disponibles en la web pero también pueden ser creadas desde cero con las parametrizaciones que ustedes escojan para poder generar una civil cell al acomodo de lo que ustedes realmente están haciendo. Y una de las ventajas que ofrece trabajar dentro de esta plataforma de MicroStation en todas nuestras herramientas Open es precisamente esta interoperabilidad. Entonces aquí vemos como, si se fijan ustedes en la parte superior, estamos siempre trabajando dentro de Open Roads, trabajamos aquí con el terreno, trabajamos aquí con el proyecto de la carretera. Esto que vemos aquí, que estamos viendo en pantalla, es lo que conocemos como un modelo federado, en este caso para carreteras, donde se separa cada una de las partes y cómo se trabajaron. Entonces se integra mediante referencias que no son, que no funcionan como bloques, sino que reconoce el programa donde está referenciado todo, el archivo, perdón, los alineamientos como alineamientos, las rasantes como rasantes, las plantillas de secciones como plantillas, todo esto se puede modificar sin necesidad de ir a ver el otro archivo y se pueden consumir a la vez datos de otras herramientas que probablemente nosotros no tengamos dentro de nuestra Open Suite, como es el caso, por ejemplo, de las estaciones de tren o de vías ferroviarias que se realizan con OpenRail, el diseño de las estaciones o los parabuses, por ejemplo, que se realiza con Open Buildings Station Designer, así como el diseño de los estacionamientos, que se realiza con OpenSite, que está incluida, es así, en la suite específica para la edificación. Entonces, todo se integra, si ustedes se fijan, sin salir nunca de Open Roads Modeling y siempre estamos referenciando un DGN de tal manera que podemos seguir trabajando con todos los archivos en la manera que ya conocemos en un flujo de trabajo con una tirilla que nosotros ya dominamos perfectamente. Y el modelo tridimensional sirve para muchas cosas, no únicamente para generar estos renderizados que vamos a ver más adelante, para generar recorridos virtuales, sino también para la producción de todos los entregables o lo que ya estamos familiarizados de los planos de detalle, las plantas, los perfiles, las secciones, todo esto se puede hacer de manera automática. Más adelante vamos a ver otras aplicaciones del modelo tridimensional, pero quiero mostrarles esto para que sepan que el modelo tridimensional sirve a múltiples aspectos, no solamente es algo para que se vea bonito, ¿vale? Podemos hacer muchísimas cosas con él y una de ellas es precisamente la de ligar todos los entregables a un alineamiento, todos los entregables a un perfil, de tal manera que podamos crear estos planos de plantas, estos planos de perfiles de una manera más automatizada. Y si hacemos algún cambio en cualquiera de los elementos del modelo inteligente tridimensional, esa es la ventaja que nos ofrece de usar el modelo inteligente tridimensional como punto central. Al hacer algún cambio en él, se refleja automáticamente en todos los planos en que este modelo tridimensional está siendo retroalimentado, sea en el caso de plantas, sea en el caso de perfiles, sea en el caso de secciones, sea en el caso incluso de cotas de lo que nosotros estamos hablando.
todos los elementos, las templates, las plantillas, lo que estamos viendo en pantalla, las anotaciones que se realizan en OpenRoad se pueden personalizar para ajustarse a los formatos que nuestros clientes necesiten o que las dependencias les soliciten o que otros terceros les soliciten. Asimismo, y se pueden compartir con todo el equipo de trabajo, ya también hablando más de un flujo de trabajo BIM, para que todos utilicen, por ejemplo, el mismo archivo semilla, el mismo formato para todos los planos, ya hablando de herramientas más avanzadas para administración, como es el caso de ProEwise, para que todos utilicen la misma clave, los mismos datos, la misma numeración. Entonces ya es, se vuelve dentro de este flujo de trabajo una cosa del pasado el hecho de estar revisando los pies de planos para determinar si pusimos el nombre correcto de las personas, si colocamos precisamente el nombre correcto de la planta. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo se va generando todos los planos de las secciones, como es el caso de aquí. Ven ustedes aquí muchas anotaciones, pero esto también, como les comentaba, se puede personalizar para ajustarse a lo que ustedes necesitan o que las dependencias les solicitan, que les den el formato que ellos requieran, ¿vale? También integramos aquí múltiples disciplinas, como es el caso, por ejemplo, del drenaje que vemos aquí. Esto también está incluido dentro de OpenRoads Designer para generar este tipo de drenaje. No solamente el drenaje como el que vemos aquí acerca ya tradicional de tuberías, pozos de visita, etcétera, sino también las obras de drenaje transversales que puede ser algo que varía de país a país. Entonces, también losas tipo cajón, por ejemplo, losas con aleros, ya otro tipo de estructuras que podemos ir personalizando dentro de OpenRoads para poder generarlas en los siguientes proyectos que nosotros vayamos generando. Y otro de los beneficios o uno más de los beneficios de usar el modelo tridimensional inteligente es la capacidad de hacer análisis, por ejemplo, como el de acuaplaneo. El acuaplaneo sucede cuando un vehículo que transita a la velocidad de proyecto sobre una capa de agua mayor a tantos milímetros pierde contacto con la superficie del pavimento. Entonces empieza a deslizarse sobre la superficie del agua debido a la velocidad que lleva. Obviamente esto puede pasar también cuando los conductores usan velocidades muy altas que no están permitidas dentro de la carretera que estamos diseñando. Pero obviamente si transitan a la velocidad de proyecto es importante asegurarnos que puedan hacerlo de una manera cómoda y segura a lo largo de todo el trayecto y en todas las condiciones posibles. Por lo cual se ofrece la capacidad de hacer en OpenRoads este análisis de acuaplaneo, que es algo, por ejemplo, que ya es solicitado de acuerdo a la normativa europea, a la normativa estadounidense, que deben hacer los contratistas que ejecutan este tipo de proyectos en la carretera. Y aquí podemos ver cómo mediante un mapa de calor muestra las zonas donde existe ese peligro de que nuestro automóvil se separe precisamente del pavimento y pueda ocurrir este acuaplaneo. Podemos hacer también sobre el mismo el análisis de la distancia de visibilidad, de tal manera que podamos revisar dónde nuestros usuarios o los usuarios de la carretera ya no pueden ver más al siguiente coche que viene o al que está atrás de ellos, de tal manera que podamos tomar medidas para corregir esto, sea ampliar la parte interna de la curva en el corte, sea modificar, por ejemplo, el trazo de esa curva. También podemos realizar el cálculo de toda la volumetría, igualmente que en un flujo de trabajo BIM que se hace de edificación, que se cuantifica el concreto, que se cuantifica el acero, aquí se cuantifica el corte, se cuantifica el terraplén, se cuantifica el pavimento, se cuantifica la banqueta, las capas, etcétera. Todo lo que es factible de cuantificar se puede cuantificar dentro de OpenRoads. Incluso si no está integrado, por ejemplo, como puede llegar a ser el caso de los bordillos, se puede integrar, por ejemplo, para que mediante la línea que nosotros usamos para representar este bordillo, lo considere como un volumen más y se anexa a la tabla de reportes en longitud en cuanto a la distancia. Entonces, estos cortes, este análisis de volumetría, en este caso la malla que vimos acá, se realiza comparando malla contra malla, pero también puede hacerse por medio del método de área para poder cumplir sobre todo con las regulaciones de algunos países en los que trabajamos que todavía usan este método para hacer el cálculo de volumetría. Y como última ventaja, bueno, no, una más de las ventajas, perdón, es la de generar estos recorridos virtuales como los que vemos en pantalla para hacer entender mejor a los inversionistas, a las dependencias, a los clientes que nosotros estamos colaborando, cuál va a ser el proyecto y cómo va a contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas. De ahí, del flujo ya de Open Roads Designer, pasamos a Open Bridge Designer para hacer todo el flujo de trabajo de los puentes. Open Bridge Designer es una herramienta que está específicamente enfocada a BIM para puentes, pero también integra todas las herramientas de análisis estructural para apoyar a poder crear un gemelo digital de los puentes en los que nosotros vamos a trabajar dentro de estas carreteras. Entonces, aquí vemos un puente atirantado, pero en realidad puede ser tan complejo o tan sencillo como nosotros necesitemos. OpenBridge es sumamente versátil, al igual que todas nuestras herramientas en su aplicación, y lo que hace es conjugar precisamente este modelado físico 3D con la parte de análisis y diseño, con las herramientas estructurales, con la documentación de diseño, con el detallado del refuerzo, con ProStructures, que también se incluye dentro de la suite, y hasta llegar a la fase de construcción y operación con Synchron. Este sería un flujo de trabajo integral para puentes. Entonces, la herramienta aquí nos ayuda utilizando el modelo inteligente 3D para llevarlo de manera automática y crear el modelo analítico estructural de una manera automatizada y de vuelta con las decisiones que nosotros hayamos tomado en materia estructural en cuanto a espesores, en cuanto a materiales, en cuanto a refuerzo, se regresa al modelo inteligente 3D para que podamos ser capaces de generar toda esta documentación y estas memorias de cálculo para que podamos nosotros mejor avanzar. Entonces, esta es una de las herramientas, esta es OpenBridge Designer, como pueden ver, ya es una herramienta que ofrece una interfaz muy parecida a las que ya hemos visto, entonces se puede ver que estamos ya aquí trabajando con LibBridge, con LibConcrete para poder hacer precisamente el análisis o la unión del modelo que ya hemos nosotros planeado con la parte estructural. LibBridge se incluyen tres herramientas estructurales dentro de OpenBridge Designer. Son una es LibBridge Concrete, la otra es LibBridge Steel, LibBridge Concrete para puentes de concreto y Steel para puentes de acero y RM Bridge, que RM Bridge es una herramienta de análisis de elemento finito para poder generar ya puentes mucho más complejos como atirantados o colgantes. Entonces, ahí ofrece mucha versatilidad en cuanto al diseño que nosotros estamos. Y esto es lo que vemos en pantalla y la ventaja, ¿no? De lo que les comentaba. Ya el modelo analítico llega ya totalmente diseñado, bueno, no diseñado, sino ya prediseñado con las características y los elementos que ha escogido el proyectista, si el apoyo, por ejemplo, está desviajado, si todas las coordenadas, todos los elementos, el tipo de trave de la que estamos hablando, la calidad, por ejemplo, del concreto, si es 250 FC, si es 350 FC, ya todo eso llega precargado y listo para que ya podamos elegir nosotros nuestro escenario de cargas y realizar el análisis estructural de acuerdo a cómo nosotros lo vayamos diseñando. Entonces, esa es la ventaja, el hecho de que ya apoya mucho al modelado. En esa parte del modelado, OpenBridge es muy rápido para precisamente crear este modelado de puentes BIM, como lo conocemos. Entonces aquí lo que vemos es precisamente que estamos ya dejando este espacio que yo les mencionaba para poder crear ya un puente más profesional, un puente ya mucho más cercano a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo, y aquí lo que se hace es un flujo de trabajo pues bastante familiar para las personas que se encargan del diseño de puentes. Proponen aquí la distribución en este espacio de los ejes de apoyos, a qué distancia van a estar los claros, qué separación va a haber entre ellos. Se puede también proponer por número de claros que nosotros queremos tener en este aspecto, pero también podemos hacer ajustes después de haberlo propuesto, y estos ajustes se van a ver reflejados automáticamente en el modelado del puente. Y esto es lo que les comentaba ya en el video de Open Roads, la ventaja de que podemos generar este flujo de trabajo 2D, pero creando de manera automática un modelo tridimensional, y eso es lo que está sucediendo en esta parte, ¿no? Aquí ya vemos el planteo de los ejes de los apoyos, podemos ver cuál es la losa, lo que estamos nosotros proponiendo para este puente en cuanto a anchos, en cuanto a pendientes, que obviamente también se ajustan a lo que el proyectista geométrico decide en cuanto a rasantes y en cuanto a sobreelevaciones, y nuevamente, como les comentaba en la parte del modelo inteligente tridimensional, puede aprovecharse para múltiples reportes o informaciones, como vamos a ver más adelante un poco al respecto de esto. Entonces aquí vemos cómo va creando precisamente este modelo del puente. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo va creando otro tipo de puente. En este caso, por ejemplo, es un puente segmentado
Podemos verlo aquí, cómo va tomando las decisiones, cómo va eligiendo los ejes de los apoyos, incluso. Entonces, en este sentido, lo que ofrece OpenBridge es una gran versatilidad para escoger lo que nosotros queramos usar dentro del puente, ¿vale? Podemos definir nosotros el tipo de trave que queremos utilizar, si van a ser traves sencillas tipo Ashto, si van a ser traves de acero, si van a ser una sola trave, por ejemplo, tipo cajón. Todo eso es algo que viene ya precargado hasta cierta medida dentro de OpenBridge Designer, pero que es capaz de personalizarlo de tal manera que nosotros podamos definir cuál es realmente el mejor diseño que nosotros queremos ocupar. Y también es posible crear desde cero, llegando pues a cumplir con los desafíos más extravagantes que puedan poner los diseñadores del puente, los arquitectos o a quien se le haya ocurrido tal vez la idea para desarrollar este puente, como es el caso, por ejemplo, de que puede llegar a ser pues algunos puentes que se salen un poco del diseño fuera de lo común, como es el caso de los puentes de Calatrava y otros diseñadores que son muy famosos por esto. Entonces permite también llegar a este nivel de personalización de tal manera que nosotros podamos elegir y diseñar lo que nosotros queremos que vaya ocurriendo dentro de el puente. Me parece que sigue avanzando. Y aquí se tardó un poquito, pero ya ven cómo ha creado el puente de acuerdo a los parámetros que nosotros les hemos dicho y esto es algo de lo que les decía, ¿no? El puente se creó en planta, pero el modelo tridimensional se creó en la otra ventana y podemos ver aquí cómo va progresando precisamente este puente segmental de acuerdo a lo que nosotros escogimos. Y vamos a poner también ahí los apoyos también de acuerdo a lo que nosotros queramos, las características que queramos nosotros definir usando toda esta librería que nosotros contamos dentro de OpenBridge Designer o personalizándola de acuerdo a lo que nosotros también escojamos, ¿vale? Todos los elementos que se ven en pantalla se pueden modificar en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su longitud, los dados, número de pilas, por ejemplo, también que vemos en la cimentación. Todo esto se puede modificar para generar el puente que realmente nosotros tenemos en la cabeza y que es algo que queremos nosotros construir. Entonces, aquí vemos este tipo de puente que escogió este tipo de apoyo el proyectista y así va progresando por los elementos para ir diseñando el puente y llegando a desarrollar un análisis estructural ya con las otras herramientas de análisis que se integran dentro de OpenBridge Designer. Y como les decía, el modelo sirve para múltiples propósitos, para generar todo el listado de cantidades, perdón, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita en pantalla. Entonces se genera este listado de cantidades con concreto, con acero, con otro tipo de elementos o materiales que nosotros hayamos definido, a llegar incluso al detalle de poder generar también el reporte de la excavación de los apoyos. Definimos nosotros el talud de la excavación, definimos el offset que va a tener hacia el lado de cimentación y OpenBridge Designer automáticamente genera el volumen de la excavación e integra este reporte por apoyo al reporte final de toda la volumetría. Entonces, además de apoyarnos para hacer los renders que ya hemos visto, también nos apoya precisamente a facilitarnos la vida bastante, a generarnos todo este listado de cantidades y poder hacerlo de nuevo si es que hay algún cambio sobre el puente del que hemos tratado. Y eso es lo que quería platicarles también en la siguiente diapositiva, es cómo hace la administración del cambio OpenBridge Designer. De la misma manera que vimos el cambio en la parte de OpenBridge Designer, OpenBridge Designer permite hacer una administración del cambio mucho más efectiva, de tal manera que podamos acomodarnos a las necesidades de lo que como proyectistas vamos nosotros haciendo. Entonces, en este caso vemos una carretera que está siendo llevada por una barranca sobre la que tenemos nosotros que proponer un puente y el proyectista se ve en la necesidad de proponer un cambio de rasante al puente que ya existe, ¿vale? Entonces, este cambio de rasante lo modifica aquí en el PI, como podemos ver en pantalla, y se ve que ahora el puente ha quedado un poco debajo de lo que es la rasante original. Sin embargo, cuando vamos al modelo del puente y se vuelve a cargar la referencia del proyecto geométrico nuevamente, podemos ver cómo se actualiza el puente en tiempo real, dejando incluso un pequeño espacio abajo, perdón, la carretera, porque todavía esta no se ha actualizado dentro de este modelo. Entonces aquí podemos ver cómo la rasante ya se encuentra arriba, sin embargo el puente todavía se encuentra en la parte de abajo
y se va actualizando. Aquí está la parte de que está esperando y haciendo el análisis, y aquí se ve este espacio que yo les mencionaba, donde se ve cómo el puente se ha actualizado. Entonces se actualiza la altura de las columnas, se actualiza también las tablas de materiales. Ahora solo falta actualizar el modelo geométrico de la carretera. Y eso es así para todos los casos. Si nosotros, por ejemplo, acotamos la columna en alguno de los cortes que la referenciamos, se va a ver actualizada en nuestro plano. Y si nos genera una alerta de que ahora se sale de nuestro plano, también lo vamos a poder ajustar de acuerdo a como nos vaya diciendo y apoyando OpenBridge Designer. Entonces, en este caso, ya ofrece la conexión directa para generar este tipo de modelado físico con las herramientas más avanzadas, como es el caso, por ejemplo, de RM Bridge. Simplemente pulsando un botón y seleccionando algunos parámetros, se puede importar el modelo que nosotros ya creamos del puente para que se pueda hacer el análisis estructural. Entonces, en este caso, lo que hace el proyectista es que lo exporta a RM Bridge mediante el análisis de elemento finito. Y aquí los que estén un poco familiarizados con el tipo de análisis, pues sabrán que toma un poco de tiempo modelar este tipo de estructuras en herramientas estructurales menos especializadas para puentes. Sin embargo, aquí dentro de OpenBridge Designer ya hace toda esta integración, toda esta segmentación de manera automática, de tal manera que ya podemos empezar a trabajar mucho más rápido sin necesidad de perder tiempo en el modelado. Como les comentaba, el modelado dentro de OpenBridge Designer es mucho más rápido que realizarlo dentro de las herramientas de cálculo estructurales, y esa ya es una ventaja añadida para poder realizar todo este esfuerzo. Y aquí ya vemos un poco acerca de todo el análisis estructural que realiza, el diagrama de momentos, el diagrama de esfuerzos, el diagrama de cortantes, etcétera. Todo lo que está relacionado con el proyecto estructural de un puente de este tipo. Y también puede llevárselo de vuelta a OpenBridge Modeler para integrar todo el postensado, por ejemplo, que nosotros ya calculamos, traérselo a OpenBridge Modeler de vuelta. Esta es la interfaz de OpenBridge Modeler, donde podemos ya integrarlo a la parte de la cuantificación y a la parte de las listas de cantidades que nosotros vamos manejando. RM Bridge es una herramienta que está reconocida por su superioridad estructural y ha sido utilizada en múltiples soluciones. En este caso, en el puente El Chacao realiza análisis de elemento finito, pero también realiza, por ejemplo, análisis de viento, análisis de cargas, análisis de galope, por ejemplo, si es que llega a ser el caso. Por ejemplo, aquí, como este análisis que estamos nosotros viendo en pantalla, y es una herramienta completa estructural que integra precisamente todo el flujo de vida de los puentes. Entonces ya con esto podemos, con la OpenSuite, tener ya un proceso mucho más completo desde la conceptualización hasta llegar incluso a la parte estructural, y como les comentaba, es precisamente una herramienta que se ha usado en múltiples puentes muy famosos alrededor del mundo, como es el caso del puente El Chacao en Chile, donde se usó para realizar este análisis dinámico, este análisis sísmico y de viento para poder llegar a una mejor estabilidad. Y un poco ya cerrando con toda la parte del gemelo digital, llegamos a la herramienta de simulación 4D y 5D, que es Synchro Pro. Entonces, como les mencionaba, yo precisamente respondiendo a la pregunta de alguno de los asistentes al principio, esa es la parte ya que cierra todo el ciclo de la OpenSuite en cierto modo para llegar a la fase de construcción y mantenimiento. Lo que ofrece SynchroPro es la capacidad de simular y ligar el cronograma de obra que nosotros hemos planeado con cualquier otra herramienta de esta disciplina, como es el caso de Project, como es el caso de Primavera, con el modelo 3D para generar este modelo 4D y 5D, ya que dentro de Synchro Pro se incluye Synchro Scheduler, que apoya precisamente, es una herramienta de cronogramado, de planeación, que permite integrar todos los recursos y las cantidades y lo que nosotros estamos trabajando dentro de la planeación, como son tarifas horarias, tarifas fijas, tarifas por día, para hacer incluso una replaneación o una reprogramación, si es el caso, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace Synchro Pro precisamente. Liga los modelos con la parte del cronograma, con la parte de los recursos, para generar un verdadero modelo 5D. Y integra de múltiples herramientas de acuerdo a lo que ustedes estén ocupando para hacer sus proyectos, ¿vale? Si están, por ejemplo, ocupando Primavera, si están, por ejemplo, ocupando Project, si están ocupando, por ejemplo, incluso Excel para hacer su planificación, todo esto se puede integrar dentro de Synchro Pro. Y de la parte de los modelos,
se puede integrar no solamente dentro de nuestras herramientas, sino también de múltiples otras fuentes de información. Entonces, este modelo 4D nos ayuda precisamente a generar una mejor toma de decisiones, como es el caso del puente Morandi, que vemos en pantalla, el segundo puente Morandi, el nuevo, y aquel que existía antes sobre este río se derribó debido a la corrosión que existía, tuvo una falla catastrófica y el puente se cayó. Y entonces hubo que volver a construir este puente en tiempo récord. Entonces, lo que hizo la firma italiana, Italfer en este caso, fue apoyarse con las herramientas que nosotros estamos viendo en este caso dentro del OpenSuite, pero no solo esas, sino también usó, por ejemplo, herramientas como ProjectWise para la administración de todos los contratos, de toda la obra. Y en este caso usó OpenRoads, usó OpenBridge, usó SynchroPro para desde antes de poner la primera piedra ellos pudieran ser capaces de simular cómo iba a suceder toda la construcción. Entonces, ya se ha vuelto un caso de éxito, un referente en la industria, ya que en menos de, un poco más, perdón, de un año, desde que empezaron los trabajos de demolición, terminaron el trabajo de este puente. El nuevo puente Morandi tiene una longitud de aproximadamente 1.100 metros, 1.150, y con columnas elípticas de alturas mayores a 15 metros en la mayoría de los casos, con claros de 50 metros y de 100 metros en el caso de los claros centrales. Entonces, es una obra sumamente compleja, de una magnitud muy grande y de una importancia muy crítica para los italianos. Entonces, se apoyaron precisamente en SynchroPro para poder generar una construcción mucho más acelerada, ya que los transportistas que anteriormente usaban el puente Morandi, el original, ahora tenían que dar un rodeo de 120 kilómetros para transportar los bienes a la ciudad de Génova. Y SynchroPro es esta herramienta precisamente que permite la parte de una planeación 4D visual, integrando la parte del cronograma con los modelos 3D para hacer revisiones en cuanto a la línea base, en este caso en la línea base 4D, ya no solamente en el cronograma, como dice la disciplina de planeación de proyectos, sino también añadiendo la parte 3D contra la revisión de cómo nosotros vamos avanzando el campo o el actual, que es como se conoce. Se puede hacer, por ejemplo, vistas para filtrar por el tipo de estatus en el que se encuentra. Estos estatus se personalizan para poder generar de acuerdo a como lo requiera el fabricante. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos estatus como en fabricación, pequeños arreglos, soldadura, inspección, ya entregado, por ejemplo, o aprobado, así como el handover a las personas que lo están o lo van a operar y mantener este activo. Entonces, aquí se puede hacer basado el filtrado en estos recursos y lo podemos hacer en colores, de la manera que ahorita estamos viendo lo azul, donde dice que la fabricación ya ha empezado en estos elementos. Y también podemos hacer dentro de un flujo de trabajo BIM este seguimiento en base a los atributos que ya están definidos en este modelo tridimensional, como es el caso de los metadatos. Podemos entonces filtrar en este caso que vemos en pantalla las tuberías, por ejemplo, por el diámetro, por el calibre, por el tipo de líquido o gas que transportan, e incluso llegamos a hacer un análisis 6D, un análisis de riesgos, esto basado en un análisis 4D, ¿vale? Integrando el tiempo. Entonces podemos ver aquí un riesgo asociado al montaje de una estructura, un riesgo asociado a una caída, porque tal vez no hemos construido toda la barandilla, un riesgo asociado a una descarga eléctrica. Y todo esto apoya a llegar incluso a planeaciones como la que vemos ahorita actualmente, que es el caso de la estación de Waterloo, donde llegaron a planear incluso al minuto cómo iban a entrar las máquinas excavadoras y qué iban a estar haciendo en cada momento de la noche. Entonces, la estación de Waterloo es una de las estaciones más concurridas del mundo. Entonces, para ellos fue crítico el poder desocupar en el menor tiempo posible las vías que necesitaban cerrar, ya que cada una de estas vías obviamente está ligado a unos andenes y esos andenes están ligados a las personas que ocupan la estación. Entonces, en la estación más concurrida del mundo, estamos hablando en afectaciones del orden de miles de personas por cada hora que está parada esta vía. Entonces, en estos proyectos en los que es tan importante poder llegar a coreografiar el movimiento de todas las brigadas, de todas las cuadrillas que están colaborando con nosotros en el proyecto, es importante poder llegar a este nivel de detalle con Syncro, ¿vale? No es solamente una simulación 4D para que veamos cómo se va construyendo, sino ya realmente es un análisis concienzudo de cómo vamos a hacer la obra antes de hacerla.
Entonces, esto sirve a identificar riesgos, a eficientar el proceso de construcción e incluso también apoya la parte de la colaboración y la transparencia con todos los involucrados, ¿vale? Porque todos pueden ver lo que están haciendo todos en todo momento. Syncro se ocupa incluso con las mismas finalidades que un tablero Kanban. Se ponen pantallas en el sitio de obra donde todos pueden ver y dar seguimiento al modelo 4D, de tal manera que todos pueden ver quién es responsable por todo y cómo va avanzando en el modelo. Entonces apoya precisamente a comprometer a todo el equipo de trabajo a llevar a buen puerto el proyecto. Otra de las características que podemos visualizar, por ejemplo, la ruta crítica y llegar a un análisis 5D. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la parte de la gráfica del valor ganado, donde vemos este pequeño salto en el costo. Y aquí, pues obviamente es la parte de los claros centrales que son más largos, cuyo montaje es más especializado, hasta llegar a la ejecución total del proyecto y el monto total estimado de esta. Esto es lo que ofrece Synchro Pro, que está incluido también dentro de la suite. La verdad es que es muy poco el tiempo que tenemos para hablar acerca de Synchro Pro. Synchro Pro es una herramienta sumamente potente que es reconocida alrededor del mundo y que está incluida dentro de la nueva Open Civil Suite para carreteras, ¿vale? Aparte de todo esto, dentro de los servicios se incluye iTunes Services. iTunes Services es un servicio de revisión en la nube para que independientemente de que las personas que trabajen con ustedes no cuenten con las herramientas que generaron el modelo tridimensional, BIM, puedan verlo mediante un enlace web. Entonces se genera una sesión de revisión generando un gemelo digital de lo que ustedes ya crearon con las herramientas. Se le manda un link a la persona que está encargada de la revisión y esta persona lo puede ver en cualquier computadora porque es un enlace web, no tiene nada que ver con calidad, ni desempeño, ni hardware. Lo puede ver fácilmente y sobre él puede hacer sesiones de observación, puede tomar medidas, puede hacer observaciones, puede ver cómo se van resolviendo esas observaciones y si no se han resuelto, por qué no se han resuelto y quién es el responsable, por ejemplo. Entonces, este es cierra un poco el flujo de trabajo acerca de lo que yo les había yo comentado. Empezamos con Context Capture, la parte del contexto, pasamos a Concept Station, donde hicimos la conceptualización, de ahí a Open Rose Designer, donde trabajamos en el detallado de todo el proyecto ejecutivo. Open Rose SciCAD complementa un poco este flujo de trabajo para la creación del señalamiento vertical. Y de ahí pasamos a Open Bridge Designer para el diseño de todos los puentes, donde en conjunto con ProStructures generamos ya un modelo BIM de nivel 450, 400, 450 para generar todo el armado y el detallado de la lista de varillas del puente de las estructuras que nosotros estemos trabajando y finalizamos con Synchro Pro para generar esta simulación para la parte de la construcción y análisis y cerramos con los iTunes Services que ya permiten generar un iModel.js que ya es en toda regla un gemelo digital que puede ser entregado como producto final y complementario a toda la especificación de detalle a nuestros clientes para que puedan ya empezar a capitalizar el gemelo digital desde el momento uno de la operación y mantenimiento. Les doy las gracias a Physicat por ayudarnos a traer este espacio, a la CAPAC por permitirnos la colaboración con ellos y a ustedes y a todos los asistentes y los que nos apoyaron en esto por el tiempo que han dedicado a asistir a esta sesión para conocer un poco más acerca de las Open Suites. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por tu tiempo. Aquí